Buenos días, buen comienzo de semana, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Hay muchos temas para conversar, mucho para desarrollar. Hoy nos vamos a dar, la verdad, un verdadero placer, un gusto recibir a Susana Mangana aquí en estudios de la 930. Muchos de ustedes ya la conocen, es profesor. Yo digo de las personas que más sabe y se interioriza y se informa y además enseña sobre el mundo árabe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a ti por la invitación. Siempre nos vemos en otro tipo de estudios, con cámara de por medio, y bueno, esta vez tocó en radio, así que encantada de acompañarte. Y en algún evento también. Sí, hace un año más o menos, sí. Me tocó. No, pero salimos bien parados sí, ambos, ¿te acuerdas? Fue un debate interesante. Tuve de moderador de un debate en el cual protagonizó Susana Mangana con Gabriel Ventajal. Correcto, que sí. es una de las personas que también sabe mucho del mundo árabe. Y que, claro, es una persona que tiene claramente una posición pro-israelí, llamémosle así. Correcto. Bueno, yo quería, vamos a hablar mucho sobre algunos temas capaz que la gente dirá, pero yo estoy en elecciones, ¿qué me importa lo que está pasando en el Medio Oriente, en el mundo árabe? ¿Qué me importa si los kurdos están siendo bombardeados por los turcos en el norte de Siria? ¿Quiénes son los kurdos? Claro. Se preguntarán. ¿Y por qué eso me tendría que importar? Créanme que cuando termine la entrevista se van a dar cuenta que sí nos tiene que importar. Pero antes, el viernes de la semana pasada se conoció de mañana bien temprano el Premio Nobel de la Paz. Que la verdad no mucha gente tiene en el radar. No. Por esta misma razón que tú te preguntabas, por la misma razón. Porque no miramos a otra parte del mundo que no sea Estados Unidos, que no sea nuestro propio ombligo en la región, o también Europa. Y no digo solo por Uruguay, eso pasa también en Francia, muchas veces pasa en España, pero justamente África o todo lo que es también Asia, salvo quizás India y China un poquito más, o Japón, realmente no sabemos casi nada de esas otras partes del mundo. A mí me da hasta pudor mencionarlo, porque a veces tengo miedo a pronunciar mal el nombre. Pero se trata del primer ministro de Etiopía. Sí, Abiy Ahmed. Es bastante sencillo. Abiy Ahmed. No, pero con pudor o sin él hay que hacerlo. Uno tiene que aprender sobre la marcha. Tampoco seguramente yo lo esté pronunciando como lo digan con su dialecto en Etiopía, ¿verdad? Un país que además tiene una presencia cristiana muy importante desde hace mucho tiempo, con lo cual ya por ese lado también muchas personas quizás que nos escuchen, no porque en este país haya un fervor religioso, sino porque pueden asociar quizás el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Etiopía, con esos otros cristianos, los coptos, por ejemplo, que en el caso de Egipto no es una cifra nada desdeñable, Nicolás, son unos 10 millones de cristianos coptos que viven en Egipto. ¿Por qué esta persona es importante? ¿Por qué se hace merecedor de un premio tan importante como el Nobel de la Paz? Bueno, pues fíjate que es muy importante que ha podido finalizar una disputa con Eritrea, un país vecino de Etiopía, que duraba ya más de 2 décadas. O sea, ha podido lograr un acercamiento entre los dos países, restablecer las relaciones diplomáticas y cerrar un capítulo bastante triste en la historia de África, pero sobre todo de estos dos países. Pero también porque su actuación ha sido muy importante a la hora de acercar las partes entre los civiles y los llamados rebeldes por la prensa y el gobierno de Jartum, sobre todo la junta militar, una vez que queda depuesto el general golpista Bashir, entonces quedan unos militares al frente, hubo unas protestas. ¿De Etiopía? No, de Sudán. Entonces él ha intermediado, como ha oficiado de mediador entre la Junta Militar de Sudán y los civiles. Hubo unas protestas hace escasamente 3 meses, prácticamente, no quiero decir una cifra por otra, una fecha por otra, pero hubo una masacre también. En un solo día murieron más de 100 personas en Jartum. Entonces él actuó ahí como mediador en ese conflicto, pero también ha participado en otro tipo de negociaciones para finalizar una disputa marítima entre Kenia y Somalia. Es decir, se ha constituido... O sea, es como una especie de faro negociador, claro, en una región siempre compleja. Compleja, y en una África que todavía tiene un sinfín de conflictos territoriales por cerrar y de reivindicaciones entre los distintos países, producto de lo que fue también esa colonización salvaje y rampante que practicaron países como Francia, Gran Bretaña, Holanda, la propia España, que tuvo también el Sáhara español allí en África, y esto va a estar muy relacionado con lo que luego vamos a hablar y que es por la razón que me has convocado. Leí en tu cuenta de Twitter
Algo así como qué poco sabemos de lo que pasa en Sudáfrica ahora. Claro, porque muy poca gente se ha enterado que entre Sudáfrica y Nigeria ha habido problemas muy, muy graves porque hubo una especie de campaña feroz desacreditando a los nigerianos en Sudáfrica. En general, los nigerianos tienen muy mala prensa, no solo en África, sino también en Europa. Te diría que en España están muy alerta los servicios de seguridad también por las mafias que allí operan. Mafias que falsifican desde tarjetas de crédito, roban autos, pero también lo que se conoce como los romances ficticios en Internet, lo que es el negocio fraudulento de engañar a candidatas ingenuas creyendo que están desarrollando una relación amorosa con algún soldado, por ejemplo, norteamericano en Afganistán o en Siria, y resulta que son nigerianos que están en Lagos o en Abiyán, sobre todo en Lagos, pero también otro tipo de falsificaciones en Internet, pasa eso de negocios fraudulentos. como que se han especializado o es fama nomás. No, se han especializado. De hecho, te puedo decir que hice el seguimiento a una de estas banditas, no sé qué tan grande era, pero pude detectar eso y denunciarla ante el FBI, que tiene una serie de formularios online para denunciar cuando tú encuentras ese tipo de negocios fraudulentos que les llaman romance scam en inglés, o sea, romances que son un fiasco, Entonces, romances que son falsos. Se crea un Claro, perfil falso, no sé, en sí, Tinder, sí, por sí, decir sí. algo. Bueno, te pueden robar a ti tu identidad, te roban a ti fotografías, un chico que a ellos les parece agradable, aceptable en cuanto a la edad, su perfil y demás, y entonces utilizan fotografías falsas, ¿verdad? Un perfil falso, y van contactando con un montón de personas, pero ellos van buscando un target, un público target, que normalmente son mujeres o divorciadas, viudas, separadas, seguramente con hijos con carencias afectivas, etcétera, y ellos van detectando a esas personas que son su presa fácil y después las van convenciendo de que están súper enamorados, en una semana ya les declaran su amor para siempre, ¿verdad? Les ofrecen hasta matrimonio una vez que terminen su misión, les dicen estar, por ejemplo, en alta mar, en algún tipo de misión, o si no, están destinados, por ejemplo, en Afganistán, en Siria, pero después empiezan a pedir, por supuesto, envío de dinero a través de Western Union, diciendo que, bueno, que una vez que terminen su operación allí van a poder volver a su país y rescatar todo su dinero, que está a un plazo fijo, de que tú les adelantes ese dinero porque ellos te quieren tanto, tantísimo que, bueno, ellos quieren hacer una vida contigo allí donde estés, ¿verdad? Y aunque esto te parezca mentira, Nicolás, está ahí y hay gente que cae en eso. O sea, eso lo sabemos porque en Europa ha pasado y en España digo que ha habido muchas de esas situaciones. Algunas han dejado mucho dinero en esos envíos, ¿verdad? En Internet y a través de Western Union. La verdad. Pero bueno, entonces, y son bandas nigerianas. Bandas nigerianas, correcto, bandas nigerianas. Sí. Después también, bueno, tú me decías por qué... Nigeria es una reserva de petróleo importante. Importantísima, pero es un país que tiene enormes desigualdades también, socioeconómicas. Hay regiones, además, donde tenemos todavía la presencia de este grupo también, Boko Haram, que practica ese terrorismo de base islamista, que manipula la fe del Islam, pero sobre todo lo que manipula son las necesidades y el analfabetismo, la falta de educación, de oportunidades en la vida que hay en estos países donde hay una corrupción rampante, donde depende de en qué familia nazcas y cuán fácil es tu acceso a personas que puedan buscarte un camino en la vida, vas a tener oportunidades o no. Entonces, tú decías que comentaba yo en la cuenta, y bueno, yo sabía que entre Nigeria y Sudáfrica había habido realmente un encono importante. De hecho, Sudáfrica tuvo que fletar aviones, Nigeria fletó aviones para embarcar a sus ciudadanos y repatriarlos porque los estaban quemando vivos. Hay imágenes, hay vídeos que luego puedes buscar en internet donde se ve a ciudadanos sudafricanos apaleando y quemando a personas en la calle de nacionalidad nigeriana. En la ciudad, o sea, en Johannesburgo, por ejemplo. Los grupos raciales, xenófobos. Era entre personas del mismo color, un problema de nacionalidades, sí, pero bueno, ahora están negociando los países como para que esto baje los decibeles, pero en Sudáfrica hay todavía una cuota de racismo importante, pero también tenemos que entender que hay racismo entre los propios. Allí les llaman negros, con lo cual no es peyorativo utilizar este término para nada, no se dicen afrodescendientes entre sí mismos, o sea que ciudadanos sudafricanos negros que también son racistas hacia otros negros de otros países, y también por cuestiones de acceso al mercado laboral. Pero bueno, esas cosas no nos llegan lo suficiente, por lo menos no aquí en la región, y me parece que es importante que leamos mucho más. Tú
tú decías que tengo una beta, y es verdad, de docente, de profesora, y yo cada vez más intento incorporar también voces o artistas o, por ejemplo, literatura de países africanos. Cuando hablo de mercados no tradicionales para el Uruguay, bueno, me parece muy interesante plantearnos qué sabemos acerca de autores chinos, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de literatos tienen allí en China o en India o también en Costa de Marfil, porque tú no puedes construir una relación duradera, no puedes generar confianza con el otro si demuestras desprecio, desconoces todo acerca de su cultura. Puedes quizás la primera vez tener mucha suerte y cerrar un negocio. Lo que pasa también en esos países, bueno, pero... se nos está yendo un poco la entrevista por sí. algún lado, pero me parece interesante también. Yo alguna vez he leído, y sobre este caso he leído bastante, mucho se habló acá de repente el comercio con Angola. Sí. Angola es el país con mayor corrupción del mundo. Eso, hay índices que lo ponen como el país más corrupto del mundo es Angola. Es caro justamente en parte por la corrupción que tiene. Claro, pero a ver, ese es un problema endémico en África subsahariana. No quiere decir que no haya honrosas excepciones, ¿verdad? Hay países que están saliendo adelante y que tienen una tasa de crecimiento económico que ameritaría un mayor estudio de parte de los sectores empresariales en Uruguay. Siempre lo digo, están los famosos leones, así como había los tigres asiáticos, te recordarás, Malasia o Indonesia u otros. Bueno, también hablamos de los leones africanos. Lo que pasa es que hay una corrupción endémica, un sistema que también copió, imitó lo peor del mundo occidental, es decir, el ser ventajero, los gobernantes de estos países no rinden cuentas a su soberano, a sus pueblos, ¿verdad? Y todo eso hace que también haya esas desigualdades que después son siempre resueltas de manera violenta. Y tenemos República Centroafricana, tenemos el Congo, por ejemplo, donde están los cascos azules uruguayos, y podríamos seguir sumando. Y el caso de Nigeria, un país que tiene riqueza petrolera, pero que sin embargo realmente tiene desigualdades muy profundas. ¿Y usted qué sigue siempre los temas estos? Nosotros lo perdimos. Trátame de tú, si no me voy a sentir muy viejita ahora. Susana, vos que seguís estos temas y que me consta, haces el seguimiento mucho más allá de que no esté en la agenda. ¿Por qué hace cuestión de 10 días que no hablamos de la situación entre Irán, Arabia Saudita, que en un momento parecía que iba a la guerra? Vientos de guerra y tambores de guerra. Bueno, pues porque ahí tienes también a veces, yo creo que estamos infoxicados. No quiero siempre insistir en la idea de que hay una maldad de parte de los medios de comunicación. Ciertamente tú eres periodista, yo me manejo mucho en medios, sobre todo aquí en la región. Yo creo que no podemos hablar de que hay una línea editorial que es tendenciosa o que busca siempre cargar las tintas hacia un bando, hacia el otro. Yo creo que corremos demasiado atrás del rating, atrás de marcar algún tipo de línea para conseguir mayor cantidad de lectores, etcétera. Entonces hay como temas que se ponen de moda, todo el mundo empieza a comentarlos, entonces hay que tocarlos, pero después rápidamente caen fuera del foco, fuera del interés, y entonces abrazamos otras ideas, otras propuestas, ¿verdad? Ahora, esta disputa que se dio en el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo, según donde estés, a ver, es algo que tenemos que entender que es mucho mayor, es un puzzle donde hay varias piezas para encastrar. Una de ellas es el encono que tiene, la ya obstinación que tiene el Reino de Arabia Saudí con la República Islámica de Irán, siendo que son dos países vecinos, supuestamente hermanos en el Islam, pero que también capitanean a bandos diferentes, y no es porque el sectarismo religioso que existe sea una pieza clave allí, sino que es una herramienta para dividir, y eso lo están utilizando las grandes potencias, siempre lo han hecho, apostar al confesionalismo, apostar a dividir y de esa manera embarrar la cancha, como se dice aquí en criollo, y de esa forma después ellos poder concretar sus proyectos que son siempre neocoloniales. Pero nunca más se supo quién había enviado los drones. Bueno, hoy hubo un ataque también, la semana pasada, hubo un ataque a un barco de Irán que supuestamente Irán acusaría a Arabia Saudí. No tenemos elementos todavía para realmente saber si la investigación ya se terminó y apunta a ello. Pero todo esto tiene que ver con ese polvorín que es siempre Oriente Medio, y que no toda la culpa la llevan estos países, sino que también hay intereses de afuera, de las potencias regionales, pero de extrarregión, como hablaremos ahora con el tema de
el asalto y la ofensiva, la operación que eufemísticamente se ha llamado manantial de paz. Qué ironía tan grande, qué gran hipocresía, ¿verdad? Y esto es lo que a mí me duele y me tiene muy preocupada, el desplazamiento, otra vez, Nicolás, de cientos de miles de personas. Como si fuera poco la cantidad de refugiados y desplazados forzosos internos que hemos tenido desde hace 8 largos años con la guerra de Siria inacabada, ahora otra vez el desplazamiento masivo, la alerta que han elevado las agencias internacionales, sobre todo aquellas que trabajan en el sistema de Naciones Unidas, y que realmente eso es lo llamativo, la apatía y una respuesta muy tibia, muy tímida de parte de la comunidad internacional. Brevemente, ¿por qué la semana pasada Turquía bombardeó el norte de Siria? Turquía bombardeó y inició esa ofensiva también terrestre, porque es aérea y también terrestre, para construir una zona, ellos llaman de seguridad, pero eso es una patraña, es un pretexto, de 480 kilómetros de largo por 32 kilómetros de ancho, aprovechando el anuncio del presidente Trump de la retirada de los efectivos estadounidenses del norte de Siria, que habían estado apoyando a lo que hemos llamado las fuerzas democráticas sirias en la prensa internacional, pero que son en realidad milicias kurdas, tanto masculinas como femeninas, que fueron los que lucharon verdaderamente cuerpo a cuerpo con los terroristas de Daesh, lo que se mal llamó en la prensa Estado Islámico. Entonces, Erdogan aprovecha esa luz verde que le da en los hechos, porque retira a sus hombres Trump, para entrar en el norte de Siria y de esa manera aniquilar cualquier perspectiva de consolidar un proyecto de autonomía importante que tenían y venían defendiendo con bastante éxito los kurdos en 3 cantones de lo que ellos llaman Rojava o el Kurdistán occidental. Y para eso me vas a preguntar qué es esto del Kurdistán, dónde está, quiénes son los kurdos. Sí, porque la gente quizás no todo el mundo entiende. lo entienda. Pero los kurdos, la realidad es que ellos tienen entre sí un sentimiento de nacionalismo. Sí, o sea, comparten no solo, cultura, religión, idioma, claro, una tradición que se comparte. Son un pueblo originario de Oriente Medio, así como tenemos árabes, así como hablamos del pueblo judío también, por ejemplo, tenemos que hablar de los persas, hablamos también de los kurdos. Étnicamente no son turcos, no son persas, no son árabes, ellos tienen su propio fenotipo, por más que a nosotros se nos antojen muy parecidos, tienen su propio idioma, el kurdo. Lo que pasa que desde hace un siglo que vienen batallando y luchando por tener un territorio que debería llamarse Kurdistán, la tierra de los kurdos. Que involucra parte de Siria, parte de Irak. Claro, a ver, como Pakistán es tierra de los paquis, ¿verdad? Son las tribus que dan, o los pueblos que dan el nombre a ese territorio, pero hace un siglo que Francia y Gran Bretaña no presionaron como debieron haber hecho a la República naciente, la República laica de Turquía, cuando sucumbe el Imperio Turco Otomano con el Tratado de Sèvres de 1920. Kemal Atatürk, Kemal Pasha, o sea, el padre de la Turquía moderna, había prometido a las grandes potencias, se había comprometido a ceder parte de su territorio para albergar a ese Kurdistán. No se hizo, no se ratificó ese acuerdo después en Lausana en 1923, fíjate, desde hace un siglo, que estas personas quedaron diseminadas en lo que es la geografía moderna del Oriente Medio, o cercano Oriente, según como tú refieras a esa región del planeta, pero los tenemos entre Turquía, entre Irán, Irak y el norte de Siria, y después hay un puñado en Azerbaiyán y también en Armenia. Amén de los que están en la diáspora, en el exilio, Nicolás, tanto en Alemania como en Canadá, en Estados Unidos. Fíjate que son entre 45 y 55 millones de personas, la inmensa mayoría de ellos, más de 15 millones, residen en Turquía. Y nadie se va a meter a defenderlos. No. Porque eso es lo que ha pasado siempre. La realidad Los es que han los kurdos... traicionado una y otra vez. Una vez... Una y otra vez. Yo esto lo conté varias veces. Yo fui casi un mes, estuve haciendo un curso de periodismo en zona de conflicto y estuve allá en Medio Oriente. Y en un momento se me dio por decir, un curso de colegas de varios países de Latinoamérica, se me dio por decir que los kurdos son como los uruguayos de Medio Oriente. Porque son poquitos, porque tienen fama de resistir ante al ser menos. A la adversidad. Sí, pero sobre todo de resiliencia, Claro, entre las potencias sacan los codos y sí, unidos van para adelante. Fue una exageración de mi parte, obviamente. Pero queda claro que no tienen... apoyos. Están solos. Bueno, se los ha utilizado una y otra vez. Fíjate que el presidente Trump, entre otros desatinos que ha tenido en la última semana,
es haber dicho que igual él no tenía por qué defender a los kurdos porque no habían participado del desembarco de Normandía, no habían apoyado a los aliados ni a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Este señor necesita un curso intensivo de historia o que alguno de sus asesores reescriba sus discursos. Otra cosa es si les haría caso, ¿verdad? Pero tan verborrágico como es él, comete esos errores. Los kurdos habitaban ese espacio que llamamos hoy Irak, esa zona de Mesopotamia, Babilonia, que después de que sucumbe el Imperio Turco Otomano, queda a merced de las potencias coloniales. Entre Francia y Gran Bretaña se reparten las provincias, sobre todo árabes, del Imperio Otomano, y Gran Bretaña ocupa lo que es hoy Irak, con lo cual hubo kurdos que participaron del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, e incluso hay un héroe de guerra del ejército ruso también, que utilizó también a soldados y a milicianos de origen kurdo, con lo cual es un error histórico, pero a mí me parece que más allá de si participaron o no, es un desatino que se los utilizó, se los armó hasta los dientes para que pelearan, incluso las mujeres fueron al frente contra los terroristas de Daesh, y ahora realmente esta retirada, pero más allá de la retirada de Estados Unidos, que me parece bien que salga de Oriente Medio, lo que no se puede defender, yo puedo comprender las razones que pesan en la cabeza en el gobierno del presidente Erdogan, un hombre con mano dura, un hombre también déspota en los últimos tiempos, sobre todo ese viraje autoritario que ha tenido desde lo que fue el golpe de Estado fallido en el 2015 y la purga que inició contra todo aquel que pensara o lisqueara un ambiente diferente a lo que él entendía que era un apoyo a ultranza a su gobierno. Me estoy refiriendo a todos aquellos que podían ser miembros del movimiento gulenista, pero también otros que eran disidentes o que eran, digamos, oposición al régimen de Erdogan. Bueno, esa purga fue muy amplia, incluyó a diplomáticos, estudiantes en el exterior, pero también profesores, maestros, diplomáticos, militares. Entonces hay cientos de miles de... O sea, yo te quiero decir ahora más de 100.000, estoy segura, más de 100.000 detenidos a la fecha en las cárceles turcas por culpa de lo que fue esa purga iniciada a partir del 2015. 100.000 tipo presos políticos. Presos políticos. Entonces... 100.000. Sí. Entonces, Erdogan realmente, yo puedo entender las razones que lo llevaron a invadir el norte de Siria. Otra cosa es que lo aceptemos o que permanezcamos en silencio. Cortito porque se nos está yendo el tiempo. Porque en Siria un actor clave, de hecho tuvo sus roces diplomáticos con Turquía, Rusia. Vladimir Putin. Por supuesto, pero ¿Por Rusia qué hace ya tímidamente que no, también... no se mete en el tema este? Lo que pasa es que Rusia, una vez más, necesita también de Turquía, es un aliado, toda vez que Erdogan se va alejando de la Unión Europea, porque justamente la Unión Europea observó muy duramente a Erdogan por esta deriva tan autoritaria que tuvo a partir del 2015, bueno, pues entonces, porque obviamente no estaba actuando de acuerdo al juego democrático que entiende la Unión Europea que debe practicarse, y de acuerdo al acervo cultural que defiende también en cuanto al respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y demás, ha encarcelado a periodistas, o sea, ha llamado a directores y editores en la semana pasada, llamó también a editores de prensa de la oposición para decirles que la cobertura que estaban realizando de la operación Manantial de Paz era inadecuada, o sea, como observándolos muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que Rusia, una vez más, entiende que el flanco débil de esta situación son los kurdos. Entonces, siempre ha pasado lo mismo. Finalmente se apuesta por aquel que se percibe ganador en la contienda. Entonces, lo triste es esta situación donde vemos a ciudadanos árabes, sirios, armenios, pero también cristianos que están allí en los 3 cantones, en Qamishli, por ejemplo, que es la capital de estos cantones. Tenemos a Afrin, tenemos a Jazeera. ¿Cantones es como si fueran refugios? Claro, cantones son como zonas, como provincias donde las milicias kurdas lograron imponer ese modelo de confederalismo democrático con cogobierno de hombres y mujeres. Es un modelo de política o de gobierno laico, por ejemplo. Entonces, entre otras cosas, esta operación de Turquía echa por tierra ese experimento que, por más que me parece utópico y mucha gente coincide en que es utópico, dado el contexto y la coyuntura regional, me parece que tampoco molestan a nadie. Claro, no, en el fondo siempre estamos diciendo en Occidente que hay que defender los derechos humanos, que hay que defender la democracia, y sin embargo cuando hay un experimento de este tipo
no hacemos lo suficiente para parar esta ofensiva turca, porque hay botones para presionar. Nicolás, no te olvides que Erdogan y Turquía son miembros de pleno derecho de la OTAN. Lo que pasa que también, una vez más, Estados Unidos necesita de la base aérea que tiene allí en Turquía, necesitan el espacio aéreo de Turquía cada vez que necesitan sobrevolar Oriente Medio. Aunque indirectamente puede tener su implicancia, ya no hablemos en Uruguay, pero en nuestra región. Bueno, a ver, geopolíticamente. Sí, claro, Oriente Medio es una región conflictiva, sin lugar a duda, pero también es una zona emergente en lo económico, con países. Allí tenemos más del 54% de la reserva mundial de petróleo, está repartida entre Arabia Saudí, Irán, Irak, Qatar, un país que tiene unos yacimientos de gas natural muy importantes, que los comparte con Irán. Entonces, ya solo por lo que tiene de impacto en el precio de las energías, el precio del petróleo, los hidrocarburos, pero también porque son países con los que hay una relación bilateral. Por más que me digas desde Uruguay hay una suerte de diplomacia comercial hacia el Golfo Pérsico, por ejemplo, con embajadas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, todo eso yo lo entiendo, pero cada vez que hay una guerra de esta magnitud que involucra a las potencias regionales y a las de afuera de la región, Rusia, pero también a Estados Unidos, arrastra al resto. Entonces, si queremos preservar eso que llamamos la seguridad transnacional, si queremos evitar que se produzcan más, digamos, resentidos, más personas que tengan una sumatoria de enojos en contra de Occidente, es decir, si no queremos generar, yo siempre le llamo un caldo de cultivo en el que crecen y medran esos resentimientos, tenemos que parar este tipo de ofensivas que a nosotros... ¿Por qué tenemos que defender a Turquía? ¿Cómo Turquía viola el derecho internacional, viola la soberanía de Siria y decide que tiene derecho a mantener allí tropas y reorganizar el diseño de esa frontera para trasladar? Fíjate qué desatino, Nicolás, dice, chantajea a la Unión Europea diciendo voy a abrir la puerta y voy a dejar salir a 3.600.000 refugiados sirios que tengo, se os van a inundar vuestros países con estos refugiados sirios, pero al mismo tiempo dice que realiza esta operación Manantial de Paz para establecer una zona segura, y para eso entra con cañones, entra con misiles, entra con bombardeos y tanques de guerra, para después trasladar a refugiados. Es de locos, porque produce un desplazamiento masivo de personas, nuevos refugiados, más de 100.000. Tel Aviv, en la frontera, ha quedado totalmente vacía la localidad de civiles prácticamente. Entonces, se produce ese desalojo masivo de civiles para luego volver a traer refugiados. Es todo una patraña. Un desafío, 30 segundos. Sí. ¿Por qué se dejó de hablar en estos últimos meses de la presencia de posibles células de grupos islamistas radicales en nuestra región? Hace tiempo que no se habla. Hace tiempo que no se habla. Un tiempo estaba presente la Triple Frontera. Sí, bueno, eso he investigado mucho. No sé si estás al tanto de que he investigado la Triple Frontera. Estuve allí realizando un trabajo de campo bastante exhaustivo. A ver, cada tanto surge la necesidad de volver a hablar de la Triple Frontera como una boca de entrada, una puerta de entrada para milicianos de Hezbollah o para gente que paga por Irán, por ejemplo, podría estar creando inestabilidad allí, pero como una boca de entrada para los terroristas que están instrumentalizando el Islam. Simplemente ellos le dicen terroristas musulmanes, lo cual yo intento aclarar que no hay un terrorismo cristiano, terrorismo islámico. Es una forma de simplificar que tenemos en los medios de comunicación. Yo creo que eso, cada tanto hay una necesidad de recuperar ese discurso, pero es parte de una narrativa muy perniciosa, pero claramente en la Triple Frontera no es que haya células durmientes de Hezbollah, lo que hay es una corriente de simpatía muy fuerte, porque hay 22.000 ciudadanos entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú, Tres Irmãos, toda la región de Cascabel, la región aledaña a Foz de Iguazú, la inmensa mayoría son libaneses. Hay un puñado de 100 y pico palestinos, unos poquitos egipcios, unos poquitos marroquíes, unos poquitos pakistaníes, pero de los 22.000 musulmanes que hay allí, la colectividad árabe y musulmana más importante después de la de Sao Paulo, la inmensa mayoría son libaneses venidos de la zona del Valle de la Bekaa, que allí sí que es un feudo importante de Hezbollah, y tenemos que entender, nos guste o no, que Hezbollah, además de una guerrilla y una milicia armada, también forma parte del gobierno en el Líbano hoy, y se los ve como un movimiento de resistencia que combatió contra lo que ellos llaman su enemigo, el enemigo sionista, o sea, el Estado de Israel. Entonces,
Entonces eso genera una corriente de simpatía y hay envío de dinero, no siempre por los canales ortodoxos, es decir, normalmente no se hace por vía de canales de financieros, por ejemplo, sino a través del sistema de la hawala, esa transferencia que no deja rastro. Pero de ahí a decir que hay milicias o células durmientes, que es otro eufemismo, ¿qué quiere decir una célula durmiente? ¿O están activos o no lo están? Susana Mangana, nos quedamos con ganas de más. Vamos a volver a invitarla seguramente en el corto plazo. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.